Bueno, hoy os tengo preparado una estrategia o un recurso que yo suelo utilizar para los ejercicios de core o los ejercicios de abdominales, sobre todo estos que vamos a hacer en el suelo, que son ideales para, bueno, lo puede hacer cualquier tipo de persona, pero sobre todo están más indicados para ese tipo de personas que tienen baja estabilidad, que quieren mejor o que apuestan por un ejercicio seguro, estable, sin riesgos y más bien localizado en los músculos objetivos, que ahora mismo son los músculos de la pared abdominal. Estos ejercicios que vamos a ver ahora, a continuación, nos van a servir para reforzar toda esa musculatura del tronco y posteriormente, sería lo ideal, integrarlo dentro de ejercicios más complejos. Es decir, yo siempre digo que el core no está ahí para machacarlo, sino para retarlo y después integrarlo dentro de un movimiento realizando su verdadera función, que es la de proporcionar estabilidad. El core se entrena cuando hago un buen press vertical, cuando hago una estabilidad dinámica corriendo, cuando hago un tipo de entrenamiento metabólico donde se demanda esa estabilidad del núcleo, del core. ¿Bien? Bueno, así que estos ejercicios nos van a servir para ir reforzando ese eslabón débil que son los músculos de la pared abdominal y luego, posteriormente, asumir ejercicios multiarticulares mucho más exigentes. Así que nos va a servir para esas personas de bajo, medio nivel de condición física, pero también para todas esas personas que quieran reforzar o darle un protagonismo un poquito mayor a esa musculatura que siempre es necesario. Bien, los ejercicios que vamos a ver hoy son los que vamos a realizar tumbados en el suelo. Y cuando hacemos ejercicios tumbados en el suelo, lo más clásico es acudir al ejercicio del curl-up. El curl-up es este ejercicio de toda la vida, donde lo que hacemos es, para poner en acción a esos músculos de la pared abdominal, aproximar el esternón hacia el pubis, con lo cual contraemos esos músculos que su función es la de flexionar la columna. Las manos detrás y lo que hacemos es elevar un poquito los hombros y el peso de la cabeza. Con eso ya sería suficiente para localizar el trabajo en esos músculos abdominales. Este es un clásico, es el curl-up. ¿Qué es lo que pasa con esta posición tradicional? Que si os dais cuenta es una posición no es incorrecta, pero es poco natural para lo que yo luego voy a hacer de pie. Si os dais cuenta, la cadera está en rotación posterior y tengo apoyado sobre el suelo toda la región lumbar. Es decir, mi curvatura lumbar natural ha desaparecido. Y además estoy haciendo un gesto de crunch que lo que me está invitando es a adoptar un patrón de flexión, es decir, de llevar los hombros hacia adelante y de flexión de la columna. Y ese patrón de flexión ya lo tenemos automatizado. Realmente lo que tenemos que hacer es luchar en contra de ese patrón para mejor trabajar la extensión e intentar no fijar más este patrón de flexión de columna y hombros en protracción. Y este tipo de ejercicio de crunch, si abusamos mucho de ello, lo que vamos a hacer es inculcar aún más ese patrón de flexión. Bien, por otra parte, yo lo que quiero es hacer mis ejercicios de abdominales, de core, para luego transferirlos a ejercicios multiarticulares que voy a hacer de pie, como puede ser una sentadilla, como puede ser un press vertical. Y en esos ejercicios yo necesito imperiosamente que mi cadera esté en su posición natural. Es lo que se llama posición de cadera neutra. La cadera neutra es esa situación en la cual la cadera está en su posición de menor riesgo, una posición muy estable para que la estructura que está encima, que es la columna y sobre todo la región lumbopélvica, pueda adoptar también su posición natural y mantener sus curvas naturales. Si yo tengo mi cadera en esa posición neutra, ¿veis?, es más fácil que yo sea capaz de alinear mi columna. En el momento en que esta cadera caiga en rotación anterior, que es lo más natural, porque los flexores son muy fuertes y cae en esa rotación anterior, se acentúa mi curvatura lumbar y ya todo se estropea. ¿Bien? Así que yo debo intentar, además de hacer mis ejercicios de abdominales, inculcar ese patrón de cadera neutra, que la región lumbar no desaparezca, sino que se mantenga su curvatura lumbar. No quiero ni que se aumente ni que desaparezca, sino que esté su curvatura lumbar natural. Porque cuando luego vamos a hacer un squat o un press vertical, yo quiero que esté esa curvatura lumbar natural. No quiero que desaparezca y que tampoco se aumente, sino que esté dentro
de su posición natural, que es cadera neutra, y región lumbar con su curva natural, que nada, es un poquito, es la lordosis lumbar natural. Las mujeres tienen una lordosis un poquito más acentuada que en el hombre, porque la pelvis, la cadera es un poquito mayor. Entonces, en general, la curvatura lumbar de una mujer es un poquito más pronunciada que la del hombre. Ahora lo vamos a tener en cuenta para hacer estos ejercicios. Teniendo esta referencia, lo que yo necesito es reflejar en el suelo lo que yo voy a hacer de pie. No solamente quiero reforzar estos músculos, sino generar un patrón aquí abajo que luego me sirva para hacer cosas de pie. Es lo que se llama transferencia desde lo estable a lo multiarticular, desde lo inicial a lo avanzado. ¿Bien? Esa es una estrategia que yo, como entrenador, debería tener siempre presente. Así que, para mí, no es fundamental, pero sí que es importante que los ejercicios que hagamos en el suelo vaya inculcando no una posición de pérdida de mi curvatura lumbar natural, sino de una posición donde la cadera se sitúe en esa posición natural, guardando las curvas naturales de la columna. Para eso, el señor McGill, que fue, bueno, que todavía está vivo, es uno de esos estudiosos de la espalda, nos dijo una serie de indicaciones, y él nos decía: para mantener la curvatura lumbar natural y la cadera en su posición neutra, no quiero que las rodillas estén flexionadas porque perdemos la curvatura lumbar, y si las mantenemos las dos extendidas como sería de pie, lo que hacemos es generalmente acentuar la curvatura lumbar. ¿Veis? Es mucha la curvatura lumbar que ahora mismo yo tengo aquí. Entonces, para fijarla en una posición natural y muy sencilla, lo que hacemos es colocar una pierna flexionada y la otra extendida. Y ya tengo mi cadera en su posición natural. Ahora está en una situación mucho más favorable para que se refleje luego lo que voy a hacer de pie. Y haríamos el movimiento del curl up desde esta situación. No desde la tradicional, que era esta, sino desde aquí. Si lo comprobáis, al extender una pierna y flexionar la otra, la cadera se queda en su posición natural y aparece mi curva natural, normal y natural. Y desde ahí, las manos detrás, separando los codos, la mirada hacia arriba, el cuello un poquito separado, y desde ahí subimos, 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 y hacemos el mismo movimiento de antes, activando a toda esa musculatura de la pared abdominal, pero siempre manteniendo mi curvatura lumbar. ¿Qué es lo que suele pasar? Que al realizar la fase excéntrica, es decir, al ir hacia abajo, al llevar mi columna en extensión, al volver a la posición inicial, es fácil que muchas personas pierdan la activación y lo que hagan sea acentuar su curvatura lumbar y se pierde. Y al final terminan haciendo esto. Perdiendo la fase excéntrica, la activación necesaria de la pared abdominal y desperdiciando en gran medida este gran ejercicio. Así que el segundo recurso, además de una pierna adelantada y la otra flexionada, es solapar las manos y colocarlas debajo de la zona lumbar. Solapamos las manos y la coloco debajo de mi zona lumbar. Y ahora esa superficie de los dedos marcan la curvatura lumbar natural. Si las chicas tenéis la curvatura lumbar un poquito más acentuada, lo que hacemos es sobreponer las manos un poquito más. ¿Bien? Así que solapo las manos, las coloco debajo de mi curvatura lumbar y ahora lo que hago es activar a la pared del abdomen, intentando reducir la zona lumbar hasta que choque, hasta que aprisione mis manos. Y ahora, desde esa situación, hago otra vez el movimiento, que sería el curl up. Levanto un poquito la cabeza y los hombros, no hace falta subir más, y bajo siempre y cuando siga presionando a mis dedos. Siempre debo notar la presión sobre mis dedos. Si no noto la presión, es que la curvatura lumbar ya se ha acentuado y he perdido la capacidad de estabilización, he perdido la estabilización lumbopélvica. Presiono mis dedos, y ahora, curl up, y sigo presionando. Curl up, y sigo presionando. No pierdo la sensación de presión sobre mis dedos. Este recurso nos va a servir de feedback, de autocheck, para saber que no estamos perdiendo la actividad de la pared abdominal, de los músculos abdominales, y estamos aprovechando el movimiento completo, tanto en la fase concéntrica como sobre todo en la fase excéntrica, que es donde la gente suele perder la contracción, la activación y la sensación
de mantener toda esa musculatura activa. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Tener una toalla a mano, porque a veces las manos colocadas aquí detrás nos lleva a los hombros en una rotación interna que genera un patrón un poco incómodo. Y lo mismo yo quiero seguir progresando para colocar, por ejemplo, las manos detrás y tener una palanca que me favorezca la extensión y una intensidad un poquito mayor. Así que en vez de solapar las manos debajo, podemos colocar una toalla. La plegamos un poquito, nada, es, como veis, la alternativa a los dedos. Un poquito nada más. La colocamos debajo de nuestra zona lumbar. La toalla guarda mi curvatura lumbar natural, ¿veis? Una pierna extendida, la otra flexionada. Ahora puedo colocar las manos detrás y lo primero que hago es sentir que estoy presionando la toalla con la región lumbar. Subo y al bajar, importante, sigo presionando la zona de la toalla. Mi región lumbar se mantiene estable. Esto me garantiza que estoy haciendo un movimiento muchísimo más correcto y con un feedback de yo sentir la presión de mi zona lumbar sobre la toalla. Y así guardo mi curvatura lumbar. Con lo cual, estoy intentando fijar un patrón que luego lo vamos a hacer de pie o como veréis luego en otros ejercicios de abdominales. Tengo este ejercicio del Curl McGill, pero tengo otros. Como por ejemplo el de desde esta situación, bajar piernas, bajar la pierna de forma lenta y controlada y siempre presionando la toalla. Presiono la toalla, presiono la toalla. Aquí es fácil, porque estoy en una flexión de cadera, pero vamos a avanzar hacia este ejercicio. En vez de bajar la pierna en flexión, vamos a bajarla en extensión con una palanca mucho más larga que me va a costar mucho más. Y sería este. Extiendo, extiendo, extiendo y flexiono. Y alterno con la otra. Extiendo, extiendo, extiendo y flexiono. Si no tuviese la referencia de la toalla o de las manos, sería fácil observar cómo hay mucha gente que hace esto. Extiende y se arquea la zona lumbar. ¿Veis? Ha caído la pelvis en rotación. Aquí lo mantengo, pero en el momento que extiendo la pierna, se arquea en exceso. Entonces yo puedo estar aquí haciendo muchas repeticiones, pero con un patrón incorrecto. Para eso me coloco las manos, presiono mis dedos y ya no pierdo la presión sobre mis dedos. Si veo que aquí me cuesta mucho y pierdo la presión sobre mis dedos porque la zona lumbar se arquea, lo hago un poquito menos intenso, que sería quizás ahí, o simplemente este primero. Lo puedo ir regulando. Que tengo buena fuerza y estabilización. Extiendo la pierna, una palanca larga, y sigo notando la presión en mis manos. Ya os digo, con los deditos solapados o con la toalla. Esto me libera las manos, las puedo poner detrás y hacer este tipo de ejercicios de reto del core, de la estabilización, pero sintiendo, yo desde abajo, siento la presión sobre la toalla. Si noto que no hay presión sobre la toalla, entonces es que la zona lumbar ya se ha arqueado. Si alguien que está entrenando con vosotros, o el entrenador personal, lo que puede hacer es tirar de la toalla. Si yo tirase de la toalla, me obligaría a tenerla presionada. En el momento en que pierdo la presión de la toalla, saldría. Así que si entrenáis con alguien, que es lo más seguro que estéis estos días con alguien, que alguien tire de la toalla, nada, un poquito, para tener ese feedback de en el momento que pierda la estabilidad lumbar, que se aumente y se arquee en exceso la región lumbar, la toalla saldría disparada. Bien. Después de este, podríamos pasar a extender las dos piernas, que es ya el ejercicio más intenso. Ahí es donde vamos a notar que muchas personas pierden la estabilidad y se arquea la zona lumbar en exceso. Ahí es donde cobra sentido el mantener la toalla
o las manos solapadas. Extiendo y flexiono, sin perder la presión sobre la toalla o sobre los dedos, me da igual. También tenemos la cucaracha muerta o el duck bug, o yo le llamo el pointer invertido porque me gusta más ese nombre, que es este. Opa. Los brazos encima de los hombros, rodillas encima de la cadera, y ahora extendemos un brazo y la pierna contralateral. Y siempre noto la presión sobre la toalla. Lo podemos hacer primero a una pierna, o más sencillo, a un brazo o dos brazos, y siempre noto la presión sobre la toalla o sobre los dedos. Pero aquí ya me libero los brazos. Y ahora vamos a por el ejercicio del duck bug, que es la cucaracha o el pointer invertido, que me gusta más de dominarlo así. Extiendo brazo y pierna contralateral sin tocar el suelo y arriba. Sigo notando la presión sobre la toalla. Son ejercicios de reto de la estabilidad de la región lumbopélvica del core, y yo debo ser capaz de contrarrestar esa desestabilización manteniendo la curva natural de la región lumbar. Son ejercicios que a mí me resultan muchísimo más interesantes que estos de estar manteniendo la plancha aquí durante 1 minuto o 2 minutos o mucho más allá, que hay gente que la ignorancia no tiene límites, y eso de mantener una plancha estática más de 20 segundos ya no tiene ningún sentido. Estos ejercicios realizados sobre el suelo, la superficie, y en este caso la utilización de la toalla, me da ese feedback para saber dónde está posicionada mi columna, porque cuando no la vemos y no la sentimos es fácil que la perdamos. Y hay mucha gente haciendo la plancha aquí, ¿veis? La cadera ha caído en rotación, porque los flexores son mucho más fuertes que los músculos de la pared abdominal. Y es muy fácil ver, sobre todo en chicas, porque la cadera es más ancha, cómo se acentúa en exceso la curvatura lumbar. O el efecto contrario, que es una plancha prono con exceso de flexión. ¿Qué sería esto? Que no es incorrecta esa situación, lo único es que me está generando ese patrón de protracción que quizás ya lo tenemos demasiado instaurado. Y yo prefiero otros ejercicios que mantengan la buena alineación corporal. Trabajo mis músculos abdominales y al mismo tiempo me educo a controlar el patrón de la espalda, el patrón correcto, para que luego yo, cuando haga un press, cuando haga una sentadilla, cuando haga un peso muerto, siga manteniendo ese patrón de cadera neutra y curvas naturales de la columna. ¿Bien? Si estos ejercicios, que como veis los puedo ir regulando en intensidad, y pueden ser bastante intensos, porque no se trata de hacer 20 repeticiones dinámicas sin parar, sino de hacerlo despacito, con buena letra, con buen control, y ya veréis como la mayoría de las personas con el reto de la toalla ven la diferencia entre hacerlo bien o en hacerlo mal, porque para hacerlo mal ya hay mucha gente. Estos ejercicios, si os resultan ya dentro de un tiempo pues poco intensos, no soy partidario de seguir haciendo trabajos en el suelo. Ya me voy a hacer trabajos verticales, no hace falta tampoco ponerle más carga, simplemente trabajar con el propio peso corporal. Recordar que los músculos abdominales, el core, no está ahí para ser machacado, sino para ser retado motrizmente, y yo soy capaz de ajustarlo y de mantenerlo dentro de su patrón natural y correcto. Eso de machacar al core con 2000 abdominales, eso lo hace cualquier tonto motivado. No hace falta formación ni conocimiento, simplemente buscar a alguien que esté muy motivado y con ganas de machacar a alguien. Entonces vais a tener ahí a esa persona que es capaz de machacaros y de provocaros un dolor de espalda o un patrón incorrecto. De eso los hay a montones. Bien, lo que debemos encontrar es alguien que nos dé la dosis correcta, óptima de intensidad, siempre y cuando me garantice que estoy
cambiando y mejorando mi patrón postural. Que lo que haga en el suelo me sirva para luego facilitarme otros ejercicios. Si yo en el suelo lo que voy a hacer son crunch y giros y posiciones clásicas de flexión de la columna, eso no me sirve para que luego sea capaz de retar a un peso encima de mí a la hora de hacer un press vertical. ¿De acuerdo? Mi visión es esta, que los ejercicios del core me sirvan para luego seguir progresando hacia otras situaciones motrizmente o desde el punto de la estabilidad mucho más exigentes. Así que ahí tenéis un recurso, hacer vuestros ejercicios de abdominales como estos, con las manos solapadas detrás para guardar esa curvatura lumbar, o utilizar la toalla o alguien que tire de la toalla, y eso nos dará un verdadero feedback de si lo estamos haciendo bien o realmente estamos desperdiciando ese ejercicio, ¿sí? Por último, cuando hagamos ejercicios de core, de abdominales, que estos días seguramente es lo más a mano que tenemos, y yo lo veo bien porque si hay algo que debemos tener garantizada es la estabilidad central. Después podemos hacer bíceps, deltoides, glúteos y otros grupos musculares, pero esos son secundarios. Lo principal es la estabilidad central y de ahí vamos trabajando hacia afuera. Bien, si trabajamos los abdominales, el core, lo podemos llamar como queramos, siempre no abuséis de llegar hasta la fatiga. No debemos hacer ejercicios de machaque y de fatiga excesiva de los músculos del core, sino están ahí para ser retado, para jugar con ellos, para intentar darle estímulos diferentes, pero nunca para tratarlo como se trata a un pectoral o a un cuádriceps, que sí son músculos de la dinámica, que son grandes grupos musculares y que aceptan un nivel de carga mucho más exigentes. Los ejercicios de core, los ejercicios de abdominales, tienen que estar trabajados dentro de su patrón natural de comportamiento, la mayoría de ellos. Que después hacemos un crunch, un giro, no pasa nada, también se puede hacer, pero no abusar de esos ejercicios y después no ser capaz de hacer un pointer o hacer este tipo de ejercicios sin que caiga la estabilidad lumbopélvica. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda, que os haya resultado interesante, y espero que lo apliquéis en vuestros ejercicios de abdominales o de core. Y ya os digo, como todo en esta vida, mejor poquito y bien hecho que mucho y mal hecho. Calidad y no cantidad.